Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Vamos a continuar con esta serie, Hablando al Padre. Este es el tema número 20 de esta serie. El tema de este día, la oración de Ana. ¿Okay? La oración de Ana, parte 1. Vamos a ponerlo así, hemos visto teoría, cómo se ora, la actitud correcta, cómo es la oración de fe, la oración perseverante, la oración de intercesión. Por ahora vamos a ver cómo eso es en acción, ¿ok? Vamos a ver a varios personajes que eran o están escritos como grandes hombres y mujeres que oraron. Entonces vamos a analizar a esta mujer. Vamos a analizar a Ana. Bien, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Dice ahí, hubo un hombre en Ratamaín de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Antes de ver la oración de Ana, tenemos que ver todo su contexto. La oración de Ana viene de un corazón que está atribulado, un corazón que está agradecido, pero otra cosa importante, un corazón que conoce más de Dios. Muchas veces el motivo de la oración es la tribulación, y es allí cuando más lo que somos se deja ver. La tribulación, la adversidad y todas las cosas que son en contra de nuestra carne van a sacar lo mejor para Dios de nosotros. La tribulación es como Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es como cuando tú apachurrabas las aceitunas y sacabas el aceite. La tribulación es eso, hermanos. Dios permite que tengamos tribulación para que saquemos no las apariencias, sino lo que de verdad hay en el corazón. La palabra Ana significa gracia. Porque la vida de Ana es una vida que estuvo coronada con la gracia y que llegó a ser un emblema viviente de la gracia de la maternidad. Los vamos a ir analizando poco a poco. Dice ahí, vamos a analizar varios versos que acabo de leer hasta llegar al punto de analizar la oración de Ana. Voy a empezar por ahí por el versículo 5. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Parece que esta historia ya se había escuchado, ¿no? Nos referimos a Sara. Sara también fue una mujer estéril que concibió fuera de la edad y fuera de la costumbre. Aquí no se menciona el factor de la edad. Se ve que Ana era una mujer joven, una mujer que en un punto físico podría concebir. También vemos la consecuencia de esto. Hermanos, cuando escuchamos aquí que Elcana tenía dos mujeres, la Biblia lo menciona no para que digamos que la Biblia está de acuerdo, no. El punto de que la Biblia menciona que Elcana tenía
dos mujeres es para que veamos lo que va a pasar si tú tienes dos mujeres. Lo que va a pasar es que va a haber una rivalidad, va a haber burla, molestia, irritación, odio, celos, contiendas. Va a haber eso. O sea, hermanos, muchas veces sacan este tipo de versos y dicen, ya ves, el Cana tenía dos mujeres, entonces quiere decir que yo puedo tener. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que veas el punto en el que el Cana sometió a su esposa por tener otra mujer. Es interesante, hermanos, pero la oración de Ana es una oración mesiánica. Y esto nos hace ver que ella abrigaba la misma esperanza mesiánica que enmarcaba la visión de cada una de las mujeres que vemos en la Biblia. Ahora vamos a empezar por su genealogía. Primer libro de Samuel 1:1. Dice ahí, hubo un varón Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toi, hijo de Suf, efrateo. El tatarabuelo de Elcana era Suf, lo vemos hasta el final, Suf. Suf significa panal de miel. Panal de miel. Y este era efrateo. Efrateo significa, hermanos, no que pertenecía a la tribu de Efraín, sino que vivía en ese territorio. ¿Okay? Efrateo significa no que era de la tribu de Efraín, sino que vivía en ese territorio. En el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 22, leemos esto. Lo voy a leer. Primera de Crónicas 6, 22. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Elcana, su hijo, Abisab, su hijo, Asir, su hijo. Entonces aquí entendemos otra cosa. Elcana venía de la tribu de Leví. Era efrateo porque vivía en territorio de Efraín, pero de verdad él era un levita que venía de la tribu de los coatitas. ¿Qué hacían los coatitas? Bueno, su servicio consistía en cuidar de los objetos más sagrados del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Cuando Israel se trasladaba en el desierto, en el campamento, los coatitas debían desarmar el lugar santísimo y transportar el arca y todos los utensilios sagrados. Los coatitas tenían ese servicio. Ahora, vemos aquí otro punto. Cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que el tabernáculo se estableció en un lugar fijo. Y ese lugar fue Silo. Ahí fue el lugar donde el tabernáculo se estableció. Entonces ya no tenía necesidad de desarmarse. Entonces, vamos a ponerlo así, los coatitas se quedaron sin servicio. Pero ahora los coatitas fueron delegados a otro tipo de funciones, como dirigir la música y las oraciones del tabernáculo. Entonces, uno de ellos, mencionado en el libro de los Salmos, fue Asaf, que se dedicó a ser director de alabanza. Él es el que escribió el Salmo 73. ¿Ok? Entonces, de este hombre vino Samuel. Por eso él pudo ministrar, porque él era levita. ¿Ok? Los hombres de la tribu de Leví se turnaban varias semanas a la vez para servir en el templo. Entonces, cuando les tocaba el turno de ministrar, abandonaban sus hogares por un tiempo determinado y después volvían. Es decir, los coatitas empezaron a dispersar por todo Israel y entonces daban un rol de limpieza, un rol de alabanza, un rol de servicio. ¿Ok? Y entonces cada vez que les tocaba ese rol, ellos abandonaban su hogar e iban a Silo a servir. ¿Ok? Seguimos ahí, primer libro de Samuel 1:2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana. Fíjate, ¿a quién menciona primero? A Ana. Quiere decir que Ana era la esposa. Ana era la esposa. Y Penina era lo que se dice ahorita, la amante. ¿Ok?
Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahí vemos el problema. Ana no tenía hijos, era estéril, Penina sí los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cada año dice aquí que el Cana iba a adorar a Jehová, es decir, recorría más o menos unos 30, 40 kilómetros para llegar al tabernáculo todos los años. Lo que entendemos aquí es que el Cana era un hombre temeroso, pero no era perfecto. Otra vez, el Cana era un hombre temeroso, pero no era perfecto. ¿Por qué? O sea, tú me podrías decir ahorita, es que como dice pastor que sí, él era temeroso porque tenía dos mujeres. Y te lo voy a explicar así. En aquellos tiempos, no tener hijos era seña de que tu nombre se perdería. Recordemos que los israelitas recibieron porciones. En el caso de los levitas no recibieron tierra, recibieron parcelas. O sea, ellos tenían sus propios ganados y tenían lugares que sus hermanos les dieron para apacentar sus ganados, pero no tenían tierras en sí. ¿Ok? Entonces, no tener un hijo era perder el ministerio de servir a Dios. Para ellos era muy grave. Y la costumbre de esos tiempos era que tendrías que tener un heredero. Por eso el Cana buscó otra mujer. Que ahorita en este tiempo no lo justificamos. O sea, aquí que venga alguien y diga, es que como mi esposa no puede tener hijos, entonces yo me voy a buscar otra mujer. No es bíblico, Dios no lo aprueba. Bueno, entonces ellos, ¿por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron porque esa era su costumbre, pero ve los problemas que el Cana tuvo. Versículo 6 dice ahí, y su rival la irritaba. Fíjate bien las palabras que utiliza, rival. Significa que cuando se veían de lejos, Penina veía con menosprecio a Ana. Eran rivales, o sea, nada de que, ay, somos bien amiguis, ¿no? Y no, pues compartimos el mismo hombre, pero somos bien amiguis. No. Penina era una mujer, se ve aquí, una mujer de esas de las que no te quieres encontrar. Pagada de sí misma. Penina era todo lo contrario a lo que Ana era. De acuerdo a su nombre de Ana, que significa gracia, se ve que Ana era una mujer con un carácter noble. Era una mujer con un carácter sumiso. Y Penina no. Penina era todo lo contrario. Penina era una mujer que tenía un carácter duro, un carácter avasallador, y que todo, ya sabes, esas mujeres que todo quieren abarcar todo, quieren saber de todo. Así era Penina. Ay, qué clase de mujer. Y es verdad un dicho que dicen allá en el mundo, no te cambian por algo mejor, te cambian por algo más fácil. ¿Tú piensas que Penina era mejor que Ana? No. Lo único que Penina presumía no era su carácter, era que tenía hijos. Era lo único que presumía. Pero Ana era una mejor mujer. Otra cosa importante que Ana tenía, ella sí conocía a Dios. Penina no lo conocía, porque cómo se comportaba. Penina era una mujer ruda y confiaba mucho en lo que tenía. Ana no era de esa manera. Quiero que vean toda la situación que rodeaba a Ana. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Ana? Me voy con mis papás. ¿Hubieras hecho eso? O sea, ponte a pensar, ¿tú qué hubieras hecho en lugar de Ana? Tu esposo tiene otra mujer, esa mujer tiene hijos, tú no tienes. Te están humillando en tu cara, te humillan. Cada vez que la ves, te humilla. Te dice, ahí va la que no puede. Ahí va la que de embalde eres mujer. No, ni para eso sirves. O sea, imagínate eso. Esa era la cuestión de Ana. O sea, quiero que veas
cómo Ana solucionó su problema. Porque muchos de nosotros pensamos que los problemas se solucionan como el mundo lo resolvería. Y eso es un error. ¿Cómo los hombres en el mundo resuelven sus problemas? Golpeándose. ¿Sabes que eso es de los animales? ¿No así los animales resuelven sus problemas? ¿Has visto los demonios de Tasmania? Que sí existen. Son como zarigüeyas o ratones. Y cuando se van a parear, ellos noquean a la hembra y la llevan a su nido. Y cuando llega otro macho, tú piensas que le dice, oye, estoy ocupado, aquí no es tu territorio. No, lo que salen es pelearse, morderse. ¿Tú piensas que así se arreglan las cosas? ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú arreglas así las cosas, eres como un animal. Por eso Dios nos dio cerebro para razonar. Entonces, imagínate el problema de Ana. ¿Cuántas veces ya se hubiera peleado con esta mujer Penina? ¿Cuántas veces ya se hubiera peleado? Se hubiera hecho de palabras con ella por todo lo que Penina le decía y le irritaba. Sigue diciendo el versículo 6. Dice que la rival de Ana la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo me imagino que Penina también le decía, estás maldita por Dios, porque tú no tienes hijos y yo sí. Hermanos y hermanas, nos vamos a encontrar peninas siempre, que se quieren burlar de lo que ellas sí tienen y de lo que tú no tienes. Pero recuerda que tu valor no está en las cosas, tu valor está en Dios. Y hasta que podamos entender eso, vas a ser feliz. Primer libro de Samuel 1:5. Dice ahí, pero Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mira, en traducción viviente dice este verso, Penina se mofaba y se reía de Ana. La escena aquí habla de que cuando iban a subir al templo, se ve que Ana llegaba con Penina, o Penina llegaba a la casa de Ana, y cuando Penina veía a Ana, le hacía, o agarraba a sus hijos de la mano, ¿no? Así como que pues yo sí tengo y tú no. Dice, se reía de Ana porque el Señor no le permitía tener hijos. Y dice, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. ¿Viste cómo era Penina? Ella no pensaba en Dios. O sea, ¿cómo iba con ese tipo de actitud al tabernáculo burlándose de Ana? O sea, ¿qué tipo de actitud es esa? Pues así hay muchas mujeres que son Penina, que no les importa a Dios, les importan ellas. Es triste el día de hoy, hermanos, pero hay peninas igualmente que confían en su belleza, en su situación económica, en su posición en la iglesia. Confían mucho en eso. Utilizan como plataforma eso, lo que debe de ser de gozo, para irritar, burlarse y ser como una espina en el costado. Con esto, hermanos, la vida de Ana se volvió una vida de carga y de tensión, lo cual estaban haciendo su vida insoportable. Lloraba amargamente y literalmente pasaba días sin comer. Eso quiere decir que estaba prontamente a entrar en depresión. Eso quiere decir. Fíjate la situación de Ana, para que no digas, nadie sufre como yo. A ti nada más porque pues, tu esposo no te quiso dar para tus zapatillas, ya quieres entrar en depresión. Pues, imagínate, Ana. Ana, de verdad, estaba en una situación muy difícil. Ana anhelaba ser madre. Ahora, ¿era un anhelo bueno? ¿Cómo saber que fue un anhelo bueno de Ana ser mamá? Por lo que hizo después. Así podemos darnos cuenta. El anhelo en sí de ser mamá no es malo, pero si eso te aleja de Dios, si tú no honras a Dios con el fruto de tu vientre,
créeme que tu anhelo es pecaminoso, aunque en punto es sí es bueno. Hermanas, la maternidad es uno de los más altos llamados a la que puede ser convocada una mujer. Y es tan alta que ningún hombre puede hacer esa función, solo la mujer. La mujer, hermanos, es aquella que mantiene los lazos matrimoniales entre el hombre y la mujer y los hijos. Algo tiene la mujer, que Dios la hizo de esa manera, que tiene algo que nosotros los hombres no tenemos. Es esa parte de comprensión, de acercarse más a los hijos, de escucharlos, de saber que están pasando por cosas difíciles. La mujer es de esa manera, por eso es más sentimental. Pero es más sentimental por una razón, y es porque ella es la que mantiene esos lazos de unión que nosotros los hombres a veces somos menos sentimentales, somos un poco más duros. Pero ¿sabes por qué Dios nos hizo de esa manera? Porque a nosotros nos toca dirigir, y si dirigimos por sentimientos siempre nos vamos a equivocar. Por eso Dios nos hizo de esa manera. Y eso es verdad, científicamente dicen las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. Su cerebro fue hecho de esa manera. El hombre no, pero ¿sabes por qué el hombre no fue hecho así? Porque el hombre debe de dedicarse a dirigir. Y la mujer está hecha para el hogar. No estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar, pero si tu trabajo es para que tus hijos se pierdan, créeme, estás haciendo mal tu trabajo. Hoy la maternidad es vista como lo más bajo, pero no es verdad. Dios ve la maternidad, el que tú estés en tu casa viendo por tus hijos, como lo más alto que tú puedes hacer. Es triste, hermanos, y es lo que hoy más se ha pisoteado y desechado. La mujer quiere ser madre y profesionista, lo cual no es malo, pero eso está provocando hijos malcriados, hijos sin temor e hijos sin educación. La educación del hogar debe ser de la madre. Si tú oraste un día por ser mamá, no solamente es tener hijos, es educarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo solamente disciplino? No, porque hay otras cosas más aparte. Tú como mujer no eres hombre. Un hijo requiere trato de hombre, porque va a llegar un día en que el hijo no le va a doler tus golpes. No le va a doler. Ya va a tener 10, 11, 12 años y tú le pegas y te duele más a ti la mano que a él. Él se ríe y dice, no me dolió. Pero cuando llega la mano de un hombre, vas a ver si no le duele. Por eso, si tú tienes hijos, debes dejar que su padre los eduque, porque tú no eres hombre. Los hombres son muy distintos a lo que tú piensas. Y está comprobado, hermanos, un hombre o una mujer que se entromete en la educación de su hijo con su padre, el hijo sale berrinchudo, sale sin poder tomar decisiones y sale muy chismosito el niño. O sea, siempre se toma el chisme a la mujer, ¿no? O sea, como que sale un chisme, ¿quién? Mujer. Bueno, es mujer. Como que se entiende que es de la mujer, pero cuando es un hombre, como que... Y te fijas, o sea, ya cuando yo me entero de que fue un hombre el chismosito, me fijo en su familia. Y cuando me doy cuenta que es la mamá la que rige allí, entiendo por qué. Hay hogares que tienen matriarcado. ¿Sabes qué es eso? Matriarcado. Mira, muchas mujeres se quejan que México es un país machista. ¿No? Machista quiere decir que los hombres sobajan a las mujeres, no les dan derechos, las ven como objetos sexuales, como que nada más son en la casa. Pero es interesante, ¿quién es el mayor ídolo de México? Una mujer. México es un país de matriarcados. Y eso rompe el diseño de Dios. Por eso vemos familias donde el hombre pues nada más sirvió para hacer los hijos y el hombre anda por allá trabajando y todos alrededor de la mamá. Y el hombre haya olvidado. Eso es matriarcado.
donde el hombre no manda, manda la mujer. Y ese no es el diseño de Dios. ¿Te das cuenta? Porque hemos abandonado los principios de Dios, de la familia. Ana, hermanos, es una ilustración clásica de cómo eso funciona. Su fervorosa oración por un hijo fue el comienzo de una serie de eventos que ayudaron a cambiar la oscuridad de Israel, porque en ese momento dice que Israel no se oía, no tenía palabra y no había visión con frecuencia. El hijo de Ana cambió la historia. Sí, imagínate que tu hijo pueda cambiar la historia de tu familia. Que tu hijo pueda cambiar la historia de tu comunidad. Que tu hijo pueda cambiar la historia de una iglesia. Imagínate eso. Eso depende de ti. Hermanos, un pastor no nace, se hace. Un líder de un hogar no nace, se hace. Y el que tu hijo sepa dirigir un hogar va a depender de ti. El hijo, si él ve que tú como esposa no respetas a tu esposo, él piensa que así son todas. Y por eso sale ese tipo de que yo no me quiero casar. ¿Por qué? Una mamá pues, me va a manipular como tú, la verdad no. ¿Te das cuenta? O sea, todo depende de cómo lleves tu hogar. Cómo el hombre lleve su hogar. Ahorita lo vamos a ver. Versículo número 8. Vamos a ver algunas cosas de Ana. La primera cosa de Ana. Gracias. La primera cosa de Ana. Te voy a decir algo que Ana tenía. Ana amaba mucho a su esposo. Era la primera cosa que tenía. Ana amaba mucho a su esposo. A pesar de lo que él era. Te pregunto, ¿tú amarías a alguien así? ¿Amarías a un hombre así, que tuviera otra mujer? Está difícil, ¿verdad? Ana amaba a su esposo. Y él la amaba a ella profundamente. Y lo vemos en lo que dice, ¿no? Dice, versículo 8. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Palabra de Dios para todos. Elcana, su esposo, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí. Yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Fíjate lo que Ana, o sea, veía a su esposa triste y Elcana iba y la consolaba. Le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Me tienes a mí. O sea, eso es lo que quiere decir que Elcana, aunque tenía hijos con Penina, no vivía con Pelina, vivía con Ana. Esto le dio a entender dos cosas. Número uno, que Elcana vivía con Ana, por eso le dijo, me tienes a mí. Elcana vivía con Ana porque amaba a Ana. Y número dos, que por un tiempo esto funcionó y la consoló por lo que dice después, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado con una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Quiere decir que la consolación de Elcana sirvió y Ana comió. Sí sirvió. Dejó de llorar por un momento. Sin embargo, hizo otra cosa: ir a Dios. Ana amaba a su marido. Una mujer, hermanos, jamás podrá ser una buena madre si aborrece a su esposo. Una mujer jamás podrá ser una buena madre si aborrece a su esposo. El amor entre marido y mujer es la clave auténtica que conduce a una familia próspera. Es una idea errónea, hermanos, pensar que lo máximo son los hijos. Esto va a provocar una familia disfuncional y enferma. Aquí los máximos no son tus hijos, lo máximo es tu esposo.
y tu esposo, lo máximo es tu esposa, después tus hijos. Dice, no, mis hijos son lo máximo, que se muera él, pero mis hijos no. Ten cuidado. Vas a provocar que tu familia sea una familia enferma. Un ambiente familiar saludable no puede solo construirse sobre el amor de los padres para con sus hijos. No se puede construir un matrimonio así, no. De que no, yo amo a mis hijos y tú muérete, pero yo aquí con mis hijos me quedo. No. La familia bien constituida tiene al matrimonio en el centro. No gira alrededor de los hijos. Gira alrededor del papá y la mamá. Los hijos, al mirar al padre y a la madre cómo se tratan entre sí, deben aprender principios fundamentales como amor, abnegación, integridad, virtud, pecado, perdón, comprensión. Deben aprender esas cosas de ti. Pero si no hay amor en el matrimonio, eso nunca lo van a aprender. Por eso vemos hijos amargados, hijos retraídos, hijos que no tienen amigos, hijos que no tienen deseo de vivir, hijos que tratan a las mujeres con la punta del zapato, que no saben amar, que no saben perdonar, que no saben comprender, que no son hijos de casa, sino son hijos de la calle. ¿Por qué? Porque eso nunca lo vieron en su hogar. Hermanos, sí, el Cana y Ana tenían problemas, cada vez uno muy grave, tenían allá Penina, pero era un matrimonio sano y un amor permanente entre el uno y el otro. Sí, su incapacidad para tener hijos de Ana era una herida abierta, pero era una experiencia que obtuvo como resultado tiernas expresiones de amor del Cana hacia ella, diciéndole, me tienes a mí, yo estoy contigo, yo te amo. Y otra cosa importante, hermanos, parece ser que la adoración era un aspecto central de la convivencia entre Ana y el Cana. ¿Por qué? Porque todos los años que hacían, ir al templo a adorar. Primer libro de Samuel 1:9. Seguimos ahí. Primer libro de Samuel 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ve lo que dice, e hizo voto. Y diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Vete bien cómo lo dice. Si te dignares, significa, Señor, yo estoy en tus manos. Si tú me quieres dar, estaré bien. Y si no, yo te voy a seguir adorando. Esa es la oración, hermanos, que conoce la soberanía de Dios. Sabes que Dios es soberano, ¿verdad? O sea, que Él puede decirte sí o puede decirte no. Y a veces no entendemos eso. Traemos ese chip en la mente de que a Dios me tiene que decir a todos sí, y no es así. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dires a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Pregunta, ¿por qué no mencionó a Penina? ¿Por qué no dijo, ay Señor, estás viendo cómo me tratan, cómo me irritan, cómo me hacen llorar? ¿Y qué no estás viendo? ¿Por qué no me das hijos y ves cómo sufro? ¿Por qué no dijo eso, Ana? Yo siento que muchas mujeres dirían eso. Orarían a Dios y, ay Señor, ¿no ves lo que me hacen? Ay, pobrecita de mí, me están haciendo groserías, ay, yo lloro mucho. ¿Por qué no mencionó eso, Ana, aquí? Le dijo, Señor, mira mi aflicción, yo anhelo un hijo, yo quiero ser mamá. Y si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Todos los días de su vida, dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, Ana en estos versos demuestra su gran amor por Dios. Su pasión espiritual se veía en el fervor de su vida de oración. Era una mujer devota cuyos afectos estaban puestos en las cosas celestiales. Fíjate bien y grábate bien esto.
Su anhelo era tener un hijo, pero no para quedárselo, sino para dedicarlo. Otra vez, su anhelo era tener un hijo, pero no para quedárselo, sino para dedicarlo. Hermanos, no era un asunto de autosatisfacción, sino era un asunto de autosacrificio. Ana rogó, no rogó por hijos, rogó por un hijo para que sirviera en el templo. ¿Sabes cuál era el mayor anhelo de Ana? No era tanto ser mamá, sino ver que su hijo servía en el templo. Ese era su anhelo. O sea, Señor, si tú me dieras un hijo, yo lo quiero ver sirviendo allí. Por eso quiero un hijo. No porque, pues, para que le diga a Penina, que no podía. No. Ese no es mi anhelo. Mi anhelo es que yo quiero que él sirva aquí. Dame un hijo. Ella era levita y quería que el fruto de su vientre sirviera a Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué quieres para tu hijo? ¿Que sea un buen científico? ¿Que sea un buen pintor? ¿Que tenga dinero para que nos saque de esta posilga? ¿Que sea un buen cantinero? ¿Quieres eso para tu hijo? ¿Que sea un buen maletero? ¿Metalero? ¿Mujeriego? ¿Estudiante? ¿Deportista? ¿Qué es lo que quieres para tu hijo? Porque todo lo que esté fuera de Dios es egoísmo, ¿eh? Si tú dices, yo quiero que mi hijo esté conmigo para que ya no esté triste, qué egoísta eres, y Dios seguro te va a decir que no. O sea, en todo eso que tú puedes pensar de lo que quieres que sea tu hijo, ¿dónde está Dios? Que sí, podemos pensar muchas cosas para tu hijo, que se vaya a viajar, que tenga, que construya, que compre. ¿Dónde está Dios en todo lo que tú quieres para tu hijo? Que mira, esas cosas en sí no son malas, pero recuerda que una vida sin Dios es una vida vacía. Nunca nos ponemos a pensar en eso. Queremos que nuestros hijos que destaquen en la escuela, que saquen las mejores calificaciones, que tengan una buena beca, que tengan esto, otro, lo demás allá. Pregunta, ¿y tienen a Dios? Apenas me acerqué con una hermana allá en México y le dije, ¿y tu hija? Su hija estaba en Panderos, ahora ya no está. Le dije, ¿y tu hija? Y dice, no, hermano, ella es una buena muchacha. En serio, o sea, ella estudia muy bien, es una buena muchacha. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Por qué? Nada más le dije así, ¿en serio? Porque si no está con Dios, ¿qué de bueno puede tener? Y muchas veces nos engañamos. Muchas veces vienen padres aquí y me dicen, es que el muchacho que pretende a mi hija, sí no es cristiano, pero es un buen muchacho. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un buen muchacho? ¿Cómo? Bueno, es que, ¿cómo se llama? Nada más toma los fines de semana. ¿Eso es ser un buen muchacho? No es que luego él cuando viene a la casa trae pan. ¿Está bien? ¿Conoce a Dios? Bueno, le falta eso, le falta todo. ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces nos enfocamos en las cosas terrenales. Ana quería un hijo, no para su propio placer, sino para que sirviera al Señor. Anota este versículo, Salmo 127, versículo 3. Dice ahí, he aquí, herencia de Jehová, son los hijos, ¿verdad? Cosa de estima el fruto del vientre. Si tú pudiste ser mamá, dale gloria a Dios, porque Dios tuvo gracia contigo, que pudiste ser mamá. Porque en serio, hermanos, si tú lees estudios, principalmente estudios en inglés, te vas a dar cuenta que mujeres que no pueden tener hijos, en verdad es un fenómeno que sí existe, hermanos. O sea, estamos hablando que de 10 mujeres, 3 no van a poder tener hijos. 3. Y eso está aumentando, ¿sabes por qué? Por el ritmo de vida que la mujer lleva. No se alimenta bien, no duerme bien, está sometida a mucho estrés. Entonces, de 10 mujeres, 3 no tendrán hijos. No podrán.
O sea, no creas que esto es algo aislado. No, hermanos, es algo real. Que tú hayas podido ser mamá es una gracia de Dios. Ana fue aquel que sí podía hacerlo. ¿De qué servía enojarse con el Cana o hacerle berrinches, no? No servía de nada. El Cana no podía hacer nada por ella, pero Dios sí. Sigue diciendo, 1 libro de Samuel 1:10. Seguimos ahí analizando lo que Ana dice. E hizo voto a Jehová y le dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Fijémonos, a causa de su decepción y angustia se mantenía fiel al Señor. Mira, parecía que la frustración a Ana, en vez de alejarla, la acercó más a Dios. O sea, ¿tú piensas que cuando estás sufriendo, cuando tienes una adversidad, Dios quiere que te vayas de Él? No. Dios quiere que te acerques más, porque Él te quiere dar algo mejor. Otro punto más de Ana. Era una mujer persistente en orar. Dice ahí, versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. O sea, ya llevaba rato allí. O sea, se ve que estaba allí. No podían entrar al tabernáculo, pero allá afuera, hincada, estaba orando y llevaba rato ahí. Orando y orando y orando, o llorando y orando. Y dice que Elí la vio y nada, vio que no emitía sonido. Ana derramó todo lo que había en ella, es decir, dejó su carga en el Señor, presentó ante Dios su deseo. El valor de la oración constante, hermanos, y apasionada, es una de las cosas que debemos aprender de Ana. Primeramente, analicemos su voto. Número 1, la promesa de dar el hijo al Señor. Esa debe ser el anhelo de todas las mujeres, No quiere decir que si tienes un hijo, que me lo vas a traer para que aquí lo eduquemos. No. Ahora no va a ser así. Pero sí debe ser tu anhelo dedicarlo a Dios. ¿Qué quiere decir? Señor, si tú me das un hijo, yo me voy a dedicar a que te conozca. Ese debe ser tu mayor anhelo, que conozcan a Dios. Número 2, nunca cortarle el cabello. Lo que Ana estaba diciendo es que su hijo sería un servidor de por vida, no por momentos como en ese momento se hacía. Dice ahí, versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cómo? Borracha. Pregunta, a ver, ¿por qué Elí la tomó así? Esto nos deja ver dos cosas. Número 1, nos deja ver que Elí era un hombre con una visión espiritual muy corta. Muy corta. Es decir, ya no tenía tanto discernimiento. Y número 2 de esto, que lo vamos a ver ahorita, dice, versículo 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojos y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. La reacción de Elí también demuestra, hermanos, que estaba acostumbrado a ese tipo de mujeres. ¿Sabes por qué? Porque sus hijos eran hombres que les gustaban ese tipo de mujeres. Ahora, también te voy a mencionar otras cosas. Era costumbre de Israel orar en voz alta.
no en silencio. Por eso la tuvo por ebria, porque siempre que llegaba una persona al tabernáculo a orar, oraban en voz alta. Pero Ana no lo hacía. Entonces, ¿qué pensó Elí? Que estaba borracha. Y número 2, el hecho que sus propios hijos eran conocidos por frecuentar a mujeres prostitutas. Yo me imagino a Elí, que ya había conocido varias, que habían estado con sus hijos y salían todas llenas de vino. Yo le dije una vez a mi mamá: mamá, tú ves a las gentes que sufren, pero llega un día en que se acostumbran. Hay una serie que a veces yo veo que sale en la tele, que se llama, ¿qué? Una familia de 10, algo así se llama. Son 10 personas en un apartamentito así chiquito. Yo le dije: mamá, ¿cómo es posible que la gente puede vivir así? Es un apartamento que tiene 2 recámaras, un baño solamente, y tiene su comedor, cocina y una salita, ¿no? Y viven 10. Digo, ¿cómo pueden vivir ahí 10? Y llegó a mi mente eso, ¿no? Llega un momento en que te acostumbras. Te acostumbras. Que unos duermen atravesados, el otro duerme en el sofá. Tienen literas, ahí se duermen 2 en cada una, ¿verdad? En la otra tienen una matrimonial y ahí duermen 5. Y luego, ¿cómo le hacen? Te acostumbras. Te acostumbras, hermano. A lo que voy es que Elí, ¿tú piensas que ya se había acostumbrado a ver ese tipo de mujeres? Por eso, cuando vio a Ana, dijo: digiere tu vino, o sea, ven cuando no estés ebria. Tal vez Elí, hermanos, estaba más acostumbrado a ver mujeres inmorales que piadosas. Y por eso pudo haber asumido que Ana era una de ellas y estaba borracha. Hermanos, esto es interesante y con esto voy terminando. Cuando se habla de borrachera en la Biblia, es interesante, pero se utiliza en contraparte para la llenura del Espíritu Santo. Ana, en ese momento, cuando estaba orando, estaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por la aflicción? No, porque estaba totalmente confiando en Dios. Vamos a terminar con este pasaje. Hechos capítulo 2, verso 1. Y ahí vamos a ver el contraste. Hasta ahí vamos a dejar un poco la historia de Ana. Ya pusimos cómo era su situación, ¿verdad? Cómo era su situación. Era una situación de verdad muy, muy difícil. Y hermanos, entonces, ¿qué nos deja como esto entendido? Que así sea la situación que tú estés pasando, sea muy, muy difícil, la respuesta es la oración. No son las personas, hermanos. No es la familia. Es Dios. Porque ahí, o sea, imagínate que tú tienes un enfermo grave. Tú piensas que la familia, aunque esté allí, ella no puede hacer nada por el enfermo. El único que puede hacerlo es Dios. Por lo tanto, tienes que ir a Dios y derramar tu corazón. Decirle: Señor, esta es mi aflicción, y si te dignares. Terminamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aquí Galileo significa, dice que Galileos, porque esa región de Galilea era una región pesquera. Y los galileos primeramente tenían un acento peculiar,
eran muy modosos. O sea, eran personas que ya sabes que hay personas que degradan el lenguaje. Tú lo sabes así. Degradar el lenguaje significa que utilizan palabras soeces. Por si tú vas allá por el estado de Veracruz, hay zonas donde solamente se hablan con pura grosería. Han sobajado el idioma. Así son esas personas, que así se hablan. Así eran los galileos. Y también otra cosa, los galileos eran gente no culta. Culta significa que no estudiaban mucho. Por lo tanto, su lenguaje era limitado. Por eso dice, no son galileos todos estos que hablan. O sea, a ver, ¿cómo pueden saber otro idioma si los galileos no son gente estudiosa? Son gente del vulgo. Entonces dice ahí, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, ¿qué decían? Están llenos de mosto, significa, están borrachos. Están borrachos. ¿Qué pensó Elí? O sea, como que cuando alguien de verdad está lleno del Espíritu y ora fervientemente, te pueden decir que estás loca. O te pueden decir, es que no concuerda. En vez de que estás allá en el hospital llorando, estás aquí orando. O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios. Como suponéis, puesto que es la hora tercera, más o menos era como el mediodía. O sea, ¿cómo van a estar ebrios? Si ya, o sea, aunque estuvieran crudos, ya se les hubiera pasado. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Salto al 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese tenido por ella. Y tú puedes ver todo esa prédica que Pedro dio. Pregunta, ¿de dónde salió todo eso de Pedro? Llenos del Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, va a comprender la soberanía de Dios. Y número 2, comprende lo que Dios ha mencionado en la palabra de Dios. ¿Tú piensas que tal vez Ana no se acordaba de su madre Sara? Que Dios se acordó de ella. Y, Señor, si te acordares de mí. Rebeca también era estéril y Dios le dio 2 hijos. Ana basó su fe en lo que Dios había hecho, pero también basó su fe en lo que Dios era para ella. Entonces, hermanos, ya vemos por qué oró Ana. Su situación de Ana era muy difícil, pero hermanos, no hay nada que pueda vencer la oración. No hay nada que pueda vencer la oración. Vamos a orar, hermanos.